abran los cielos, que se abran los cielos, que se caigan los muros, que se caigan los muros, que se escuchen las voces de todos en uno, y que todos los pueblos, y que en todos los pueblos se proclame su nombre, se proclame su nombre, que tu espíritu llene el corazón de los hombres. Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se caigan los muros, que se caigan los muros, que se escuchen las voces de todos en uno, y que todos los pueblos y que en todos los pueblos se proclame su nombre, proclame su nombre, que tu espíritu llene el corazón de los hombres. Glorifícate, glorifícate. Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. Oh, mi alma te alaba. oh mi alma te alaba, Oh, mi alma te alaba. oh mi alma te alaba, Mi alma te alaba. oh mi alma te alaba, Mi alma te alaba. oh mi alma te alaba, Mi alma te alaba. mi alma te alaba, Mi alma te alaba. mi alma te alaba, Mi alma te alaba. Glorifícate. Glorifícate. Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. Muchas bendiciones. Me da muchísimo gusto compartir nuevamente este tema con ustedes. Hoy vamos a deleitarnos en la palabra de Dios en un tema muy interesante que le hemos puesto por nombre No a la miseria. Siempre le he dicho a mis seres amados, a quienes quiero heredar sabiduría, les cuento algunas cosas de mi vida. Entonces les platico que yo fui pobre, económicamente hablando, pero que nunca fui miserable. Y les pido que eviten ese comportamiento de miseria, abrazando siempre los principios, las enseñanzas de Dios. Mi maestro me enseñaba siempre que la pobreza, me decía que se podía vencer, y decía, no hay pobreza que aguante 12 horas de trabajo continuo. Y yo le agregaba, pero la miseria solo se quita con el amor de Dios. La literatura define la miseria como pobreza extrema,
pero el significado espiritual es otro y es muy importante reflexionar en él. Pobre es alguien que carece de recursos y que no se acerca a Dios. Ese es alguien pobre. Miserable es el que aunque tenga recursos no es capaz de servir con ellos y no honra a Dios. Les quiero leer una parte de la Biblia muy interesante que habla acerca de este tema. Dice así la Biblia en el libro según San Mateo capítulo 26 del 7 al 11. Dice: vino a él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Los reprendió: pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es muy interesante, siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de la Biblia, porque si nosotros nos damos cuenta, magnificamos quién es el que está hablando, es Jesucristo, es Dios hecho hombre, es el que tenía todo el poder para hacer lo que él quisiera, y declara que siempre habrá pobres. Yo siempre pensé que si alguien tuviera todo el poder para quitar lo malo, podría haber dicho: hoy decreto que no habrá pobres para que se les quite lo que están hablando, ¿verdad? Pudo haber dicho eso, no habrá más pobres, pero él dijo: siempre habrá pobres. Y me llamó la atención eso, porque siendo Dios verdaderamente el único bueno, el único puro, el único santo, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Entonces se los voy a explicar cómo nosotros lo vemos. Él dijo: siempre habrá pobres, porque estaba viendo el comportamiento de los apóstoles, que estaban siendo egoístas, que no eran capaces de dar más de sí. Se lo voy a decir de otra manera: ni aun los apóstoles, con lo excelentes que eran, ungieron a Jesús. Fue una prostituta. Ninguno de ellos invirtió o gastó tanto como esta prostituta en nuestro Señor Jesucristo. Esa mujer que cualquiera despreciaba fue la que tuvo el corazón para dar más y derramar ese perfume sobre Jesucristo. Si tú hubieras estado allí, yo siempre he dicho, si yo hubiera estado ahí con una visión como la que Dios nos ha dado ahora, diríamos: si estos hombres son los mejores que encontró el Señor Jesucristo y no tienen el corazón para dar, definitivamente, pues siempre habrá pobres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir, que el que no da, no recibe, que el que siembra escasamente, cosecha escasamente, y esos eran los mejores corazones, estaban siendo escasos para con Jesús. Cualquiera ve eso y se desanima y dice: no, pues viendo esto, siempre habrá pobres. Ahora, estos principios de dar y recibir, de sembrar y cosechar, no son solamente para aplicación económica, son en todo en la vida. Muchos quieren ganar sin hacer ningún esfuerzo y sueñan, pero no dan nada de sí, no se esfuerzan, no alcanzan sus sueños. Mucha gente hoy quiere tener títulos sin estudiar, hasta los compran apócrifos. Le preguntas tú hoy a un joven maduro: ¿a qué te dedicas? Y muchos te dicen: es que soy empresario. Ya tú sabes que prácticamente no están haciendo nada. Es cierto que hay empresarios, pero muchos que hoy se ponen empresarios, pues no tienen ninguna empresa de nada. Quieren ganar dinero sin trabajar, quieren cosechar sin sembrar. Los que hemos sembrado sabemos que requiere sembrar un esfuerzo, un conocimiento, un tiempo. Yo sembré una vez papaya cuando estaba terminando la carrera de medicina y estaba en un pueblito haciendo un servicio social. Yo aproveché el tiempo para trabajar, estudiar, servir a la comunidad, y sembré papayas porque pues tenía que conseguir recursos para poder seguir viviendo y lo que me pagaban era muy poco. Entonces sembré papayas, pero fue todo un año de trabajar, de aprender, de invertir y de no ganar nada. Pero hoy la gente quiere ganar de inmediato, no saben ni siquiera emprender un negocio, quieren que ya en el momento lo quieren ver. Es gente que no sabe sembrar.
Ser pobre, mis queridos hermanos, para que se entienda, es tener carencias. Y la mayor de ellas es la carencia de Dios, porque al que tiene a Dios, lo tiene todo. O sea, ser pobre es tener carencias. Pero si alguien tiene a Dios, no importa las carencias que tenga, lo tiene todo. Y va a avanzar de ahí en ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo, y ustedes lo van a ver servir. Pero la situación más triste y más difícil de sanar a esta sociedad es el ser miserable. El que teniendo aún recursos, vive egoístamente, abrazando lo material, temeroso que alguien se lo quite. Ni siquiera él mismo disfruta de las bendiciones y mucho menos deja que otro las disfrute. Ya no se diga que ayude al prójimo. Entonces vamos a entender mejor el concepto de miseria. Se lo voy a leer bíblicamente. Está en Apocalipsis 3, 17 al 18. Y dice así: porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, dice la Biblia. Fíjate qué interesante. Esta persona dice que es rica, pero le dice la Biblia, no sabes que eres un desventurado miserable. Miserable entonces es un concepto diferente. Y luego le dice pobre, otro concepto. Ciego, otro concepto. Y desnudo, otro concepto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Por eso le decía, son ciegos, no tienen una visión de Dios. Entonces, miren nada más cómo le llama la Biblia a esas personas que no son capaces de saber para qué sirven las riquezas. Ok, definamos bien pues, para concluir, ¿verdad? Que pobre es el que tiene carencias y no se acerca a Dios. Miserable es el que tiene el recurso, a veces ni siquiera lo ve aunque lo tenga, pero muchas otras veces lo ve, pero no lo puede disfrutar ni lo pone al servicio de Dios. No honra a Dios, ¿ok? Eclesiastés 10, 5 al 7 dice así: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe, dice. La necedad está colocada en grandes alturas. Quiere decir, la gente que está en eminencia, muchos de ellos son necios. Y los ricos, dice, están sentados en lugares bajos. Fíjense nada más qué interesante. Entonces dice, mucha gente que creen que son pobres, en realidad son ricos. Dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, a pie. Entonces dice, vi gente que era pobre, que tenía propiedades. Y vi gente que no tenía propiedades, que eran ricas, eran príncipes, tenían autoridad. Fíjense qué enseñanza tan hermosa. Sería muy largo, ¿verdad?, profundizar en ellas, pero no quiero perder el hilo. Entonces, ¿qué quiere decir estas partes de la Biblia? Que hay necios que se creen ricos por una posición, un puesto, un trono, o una pertenencia, un caballo, o sea, un vehículo. Pero solo son necios y sin valores. Y gente que no tiene grandes pertenencias, pero tiene autoridad y son ricos, aunque se les considere de baja condición. ¿Cómo podemos pues vencer la miseria y la pobreza? Porque la verdad es que Dios desea bendecirnos con libertad. Dios desea bendecir a su pueblo, hacerlo libre en el nombre de Jesucristo. En 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad pues no está en el bolsillo, está en el alma. Para nosotros hoy en la mente. Antes el concepto era en el corazón, pero era el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de que nosotros sanemos en la mente, en el corazón, y podamos ser prosperados, porque eso da salud física también, y luego en todas las cosas, tiene que venir, tiene que ser de parte de Dios. No hay otra, porque inclusive cuando tú quieres mejorar en tu posición social o educativa o política, la que tú quieras, o económica, ¿de quién viene esa mejora? La Biblia lo dice, claro, no tienes que andarlo buscando en cualquier tontera, la Biblia es verdadera. Salmo 75, 6 al 7 dice así: porque ni de oriente
ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, la posición pues, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, a este baja y a este sube. ¿De quién pues viene la prosperidad? Viene de Dios. No tienes que andar jugando a las cosas que juegos y tonteras. No tienes que hacer rituales, solo viene de Dios. ¿Ok? Quiere decir pues que Dios es el que eleva o da la posición a cualquiera que Él quiere. Quiero aterrizar esto un poco más. Hemos pasado un año de entrenamiento. Hemos pasado un año de pues como de mucho esfuerzo, como de hemos sufrido, sobre todo en nuestra región hemos tenido pues epidemias, inundaciones, deslaves, problemas de todo tipo, Más sin embargo, los que tenemos fe y podemos ver un poco más adelante, sabemos que cuando vienen grandes victorias, se tienen que luchar grandes batallas. Sabemos que hay un periodo donde Dios nos entrena para posicionarnos en buenos lugares. Entonces, hay mucha gente que me está escuchando aquí que va a obtener una posición diferente a la que tenía antes. Va a mejorar en muchas cosas. Se los aseguro, aunque ahora puede ser que estén pensando que no ven la salida, yo les quiero decir que el plan de Dios se va a cumplir. Solo tenemos que estar abrazados de Él, ponerle colirio a nuestros ojos para que tengamos la visión que Dios tiene de nosotros. ¿Ok? Ahora, todo lo que Dios te dé es para que su nombre sea glorificado. Todo lo que Dios nos da es para glorificar el nombre del Señor. Muchas veces esto se nos olvida y cuando empezamos a glorificarnos nosotros en lo que Dios nos dio, no hay resultado. No hay resultado, porque fue Dios el que lo dio. A veces nosotros sentimos tal egoísmo con las cosas. Ay, qué pena me da, porque he visto esto muchísimo en el mundo y me da tanta pena ver que la gente no pueda entender, ser agradecida con Dios y humilde, ¿verdad? La bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Entonces, cuando tú recibes la bendición de Dios, no tienes por qué tener esa angustia, ese temor, no, ¿verdad? Porque es la bendición de Dios, te enriquece y no te añade tristeza con ella. Entonces, este día estoy parado aquí o sentado aquí compartiéndote la palabra de Dios para pedirte que en estos últimos meses del año desarrolles una fe que conquista, no una fe que espera, porque la terrible religiosidad en este mundo enseñó que no hagas nada porque Dios proveerá, y eso no es verdad. Es cierto que Dios provee, pero Dios bendice al esforzado y al valiente, no al que no hace nada, no al flojo. Y mucha gente en su religiosidad se escondían para esconder su flojera y decir, yo no tengo que hacer nada, tiene que ser Dios el que lo haga. Ajá, han de creer que Dios es su esclavo, ¿verdad? Entonces, no queremos afanados, pero sí esforzados. Es muy diferente ser afanado que ser esforzado, ¿verdad? El afanado está con temor, el esforzado está con fe, haciendo su trabajo, siguiendo los principios de Dios. Ahora, estoy seguro que hay alguien acá que está escuchando esta palabra, a quien Dios va a promover y a quien Dios va a prosperar. Pero tienes que entender, y yo sé que a alguien le estoy hablando, que la sanidad tuya, tu prosperidad, tu bendición tiene que empezar sanando tu corazón, tu mente, tu alma, y eso solo lo puede hacer Dios. Te puedes cansar yendo a psicólogos o psiquiatras. No digo que esté mal, haz lo humanamente posible, pero lo imposible lo va a hacer Dios. Entonces, tienes que aprender a establecer prioridades. Primero que nada, tienes que llenarte del Espíritu Santo de Dios. Establece prioridades. Piensa, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es tu bien más preciado? Te voy a decir cuál, la vida, tu vida misma. Ahora, te pregunto yo, ¿tú sientes que estás viviendo o realmente no estás viviendo? ¿No estás siendo feliz? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En cosas que honran a Dios o cosas que deshonran a Dios? ¿En qué inviertes el tiempo de vida que tienes? La gente se ha vuelto tan superflua que en casinos, en tonteras y medias, vicios, maldades. ¿Cómo van a obtener
algo bueno si lo que están sembrando es para muerte y no para vida? Yo te invito a que siembres para vida, a que utilices tu vida para honrar a Dios, que sepas para qué te fue dada la vida, porque la Biblia dice que para Él fuimos creados, para su honra y para su gloria. Amén. Quiero contarle brevemente un testimonio de un niño que nació en la pobreza y era muy enfermizo, aparentemente sin posibilidades ni ningún futuro para él. Pero Dios le dio una visión de servicio. Sintiendo él el dolor, se compadeció del dolor de otros y le puso en su corazón Dios el deseo, la visión de servicio, de quitar el dolor a otros, de sanar a los enfermos, de llevarle alivio a sus vidas. Y este niño, desde muy pequeño, se empezó a preparar y se esforzó para lograrlo. Estudió y trabajó por largos años. Fueron muchos años de estudio, de desvelos, de trabajos. Y solo por el deseo de servir, ese niño fundó un instituto que se llama Instituto de Alta Especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. También fundó una asociación religiosa que se llama Campamento de Dios Mahanaim, donde muchas vidas han sido restauradas. Abrazado de Dios, obtuvo los títulos de médico cirujano, de otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, de maestro en ciencias, de doctor en epidemiología y gestión sanitaria, y ahí le puedo seguir contando, ¿verdad? Diseñó y mejoró las técnicas quirúrgicas de su época en su especialidad. Escribió muchísimas canciones para adorar a Dios y aprendió idiomas para compartir la palabra de Dios en diferentes partes del mundo. Ese niño hoy tiene una edad madura, por gracia de Dios, y ese niño es la persona que hoy está frente a ustedes compartiéndole la palabra de Dios, no como un mensaje vacío, sino como un testimonio de vida. Por eso es que ni mi palabra ni mi predicación son de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Este testimonio les debe quitar cualquier pretexto para superarse. Tú también, si quieres, puedes decir: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tú también, si quieres, puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible si puedes creer. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Aún hay mucho que hacer, aún falta mucho. Hay personas, se están esperando, Dios está esperando a esas personas que reciban la visión y luchen por ella. Te estamos esperando. Cancela el espíritu de miseria y vence en el nombre de Jesucristo toda carencia. Por eso es que la predicación que nosotros damos no es la predicación más bonita. No nos preparamos para actuar una predicación. Ni siquiera me cambio de ropa para compartirte una palabra. No es algo diferente a lo que somos. Nosotros predicamos con nuestra vida, con nuestro testimonio. Nosotros predicamos la verdad. No necesita ser actuada, no necesita ser elocuente, no necesita ser graciosa solamente, no necesita ser entretenida. El poder del testimonio tiene que tocar el corazón. El Espíritu Santo de Dios que nos ha llenado para permitirnos esto, tiene que tocar la mente de alguien y quitarle toda ceguera. No estamos contando este testimonio para presumir. No estamos contando este testimonio para ensalzarnos. Lejos de cualquier cosa, el único que podía hacerlo posible era nuestro Señor Jesucristo. Si por algo estamos aquí de pie hasta el día de hoy, es porque hasta hoy Dios ha estado con nosotros. Nos prosperó, nos bendijo, nos sanó y sigue sanándonos porque seguimos luchando con nuestras carencias, con las debilidades. Pero quien se abraza de Dios nunca será humillado, sino que Dios lo llevará de poder en poder y de gloria en gloria. Hemos pasado tiempos muy difíciles, de mucha tristeza, de mucho dolor. Hemos pasado luchas muy grandes, hemos cometido errores, tú has cometido serios errores, pero te suplico una cosa:
Abrázate de Dios, llénate del Espíritu Santo de Dios. Prepárate para tu bendición. Créela, recíbela, declárala y dile a Dios: Padre, estoy listo, pero esfuérzate, lucha, supérate, prepárate. Dios bendice al esforzado y al valiente. Hay algo que tú puedes hacer aunque en este momento no lo veas. Hay algo que puedes hacer. Pregúntale al Señor qué es lo que tengo que hacer y lo haré. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mi Jesús Mi Jesús me abrazó me abrazó y me restauró. y me restauró. Una luz Una luz se encendió se encendió en la oscuridad. en la oscuridad. Hoy tengo fe y puedo declarar: estoy de pie. Me has dado paz. Sigo adelante. En ti confío. Estoy de pie. Me has sostenido. Sigo adelante. Eres mi camino. Estoy de pie. 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 Con amor Con amor me abrazó me abrazó y me levantó. y me levantó. Mi clamor Mi clamor respondió. respondió. Me llenó de paz. Me llenó de paz. Hoy tengo fe y puedo declarar: estoy de pie. Me has dado paz. Sigo adelante.
pie.